bueno, luego de haber visto en detalle los ciclos y cómo se distribuía el poder entre la élite y, y la ciudadanía, el pueblo, las clases sociales, como quieran llamarlo, teniendo un sistema político intermedio entre la élite dirigente que tiene el poder y, y, y el pueblo, la nación, organizada en un Estado. Lo que se puede ver, lo que podemos ir detectando acá, es que durante el siglo XIX, la concepción de pueblo, clase social, proletario, clase media, eh, eh, comunidad, nación, no era tema. No era tema. O sea, el sistema político era en realidad las élites. Y no había las disputas de poder eran intra-élite. Y es durante el siglo, a principios del siglo XX, donde surge lo propiamente la política moderna en Chile, que nacen con el tema de la cuestión social. Cuestión social que la Iglesia, por ejemplo, en su encíclica de 1891, la Rerum Novarum, lo destaca como el gran problema de las sociedades industriales eh, occidentales. Por lo tanto, eh, comparándolo con la evolución de las ideas políticas en Chile, que está en este otro mapa y que está en la otra secuencia de video, eh, acá hay una evolución también de la participación de la ciudadanía, pueblo, clase social, como quieran llamarlo, vuelvo a repetir, en las decisiones políticas. Es decir, en el siglo XIX no había participación, era intralit. A partir del siglo XX comienza una participación mínima. En el primer ciclo conflictivo llegan las propuestas ideológicas que después van a ser las propuestas ideológicas potentes durante los años 60, el marxismo, por ejemplo. Pero la crisis del centenario no es propiamente ideológica, es existencial, es los dramas de una nueva clase social, grupo humano, proletario, clase media, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas de derechos sociales, problemas relacionados con, se dicta el primer código del trabajo, la situación de hacinamiento en las ciudades, salubridad pública, educación, problemas existenciales. La ideología aquí estaba todavía incipiente, por ejemplo, el marxismo estaba todavía incipiente. Y fue el nacionalismo el que entró a responder junto a una visión de los grupos conservadores social cristianos que se empiezan a organizar con mutuales en esta etapa que está aquí. ¿Ya? La creación de la Universidad Católica en 1889 quizá también tiene alguna relación con eso. Empieza a surgir un social cristianismo, ¿ya? Heredero de la doctrina social de la Iglesia en 1891. Y después el ciclo de estabilidad social posterior a las crisis del centenario, y que después del año 32 con Arturo Alessandri y Palma, y ya con un nuevo esquema normativo. ¿Y cómo nos vamos a organizar para darle espacio a esta nueva presión social de las clases proletarias y media? La Constitución del 25. Es decir, aquí empieza sigue siendo un problema existencial, es decir, siguen habiendo problemas de desarrollo del país, de la distribución de la tierra, de la situación del cobre, etcétera. Y empieza de alguna manera a aparecer el tema ideológico. Y que termina el año 64-73 ya con las visiones ideológicas totalizantes para este pueblo que sigue creciendo en conciencia social. Partió de no existir, pasó a tener problemas que el sistema político logró de darle una respuesta participativa después del año 25, pero sin solucionar sus problemas existenciales. Nuevamente ese tema se posterga y termina con
un pueblo con sus dilemas existenciales, pobreza, desigualdad, etcétera, tomando como respuesta ideas eh, totalitarias, desde una revolución en libertad con la democracia cristiana o la revolución con empanada y vino tinto de la Unidad Popular. Y dividiéndose y abarcando todo el espectro de la sociedad, desde las élites, sistema político, militantes, humanos con interés político y el pueblo en general. Esa politización extrema, por lo tanto, esa lucha de poder extrema para tener la capacidad de dirigir los destinos del país y solucionar los problemas existenciales del pueblo como nuevo actor de poder el nuevo actor de poder que, como decíamos, no existía, o sea, existía, pero no estaba tomado como un grupo con poder para poder, para la redundancia, para actuar en política. Poco a poco se puede ir tomando conciencia. Y en la época del 73 ya, 64, 73, pero desde un punto de vista ideológico, y ahí esa crisis no se parece a la de los años 30, años 20, 30, que es existencial, no hay ideología todavía. Ahora el tema existencial es reemplazado, se toma como base, pero la explicación ideológica totalizante, las planificaciones globales, como se denomina, terminan de alguna manera politizando la sociedad completa. Lo cual trae como consecuencia que la respuesta a esa posición extrema que nos llevó a una crisis total, la respuesta tiene que ser la despolitización. Es lógico, si la politización terminó en una crisis, bueno, hay que despolitizar. Es decir, la etapa de la transición es la organización de la política controlada para que no se desborde y no termine nuevamente llevándonos a situaciones de crisis extrema. Es decir, la política fue la culpable. Es decir, la lucha por el poder nos llevó a un extremo que no haya que volver a repetir. Entonces, en esta evolución, un pueblo que no existía, un pueblo que aparece con sus dramas y sufrimientos en el centenario, se le da una respuesta normativa en una nueva constitución, no están resueltos los problemas existenciales. Esos problemas existenciales llegan las respuestas ideológicas desde el extranjero, principalmente Revolución Cubana, marxismo, etcétera, contexto de Guerra Fría, la posición extrema de ese pueblo, y se llega a la anomia, en la época de la mención de la anomia, es decir, del retiro del pueblo, de la ciudadanía, etcétera. Es decir, que con la economía vamos a darle la estabilidad al país. Una buena institución económica va a dar las condiciones para que el sistema funcione. Y el sistema político debe estar ordenado, etcétera. Y esa fue la transición. Pero si se dan cuenta, en esta evolución de la participación del pueblo en política, esta etapa de la transición es la respuesta a un extremo de hiperpolitización del pueblo. La respuesta a eso es lo que estamos viendo ahora. Nuevamente el pueblo emerge, es una olla de presión que de alguna manera iba subiendo, revienta, se baja la presión, se trata de controlar durante la transición, pero nuevamente empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y aquí ya influye, en el siglo XXI ya influye las redes sociales, el internet, todo lo que sabemos de los medios de comunicación, etcétera. Es decir, y aquí por eso pongo esta flecha acá, porque esta cuestión ya se termina complejísima, complejísima. ¿Ya? Lo que sí se ve es que, ¿qué es primero? Las ideas políticas que generan de alguna manera el conflicto, es decir, el conflicto social, el conflicto político, que es el conflicto por la lucha por el poder, de quién dirige y cuál va a ser la teoría política que va a responder la pregunta de cómo nos organizamos. Eh, eh, el tema aquí es cómo podemos explicar estos fenómenos estos ciclos de conflicto.
son las ideas que llegan de alguna manera al país o son generadas por pensamiento nacional, por pensamientos intelectuales nacionales, las que empiezan a desordenar el gallinero. Es decir, las ideas hacen que el pueblo tome conciencia y se produzcan los conflictos, etc. O es dilemas existenciales, conflictos reales o carencias que tiene la ciudadanía común y corriente, que hace que empiece a exigir respuesta y que después vienen las ideas que explican esa realidad y le dan una propuesta de solución. Normalmente, viendo este gráfico, dentro de la derecha, principalmente, dentro de la derecha siempre se plantea, o sea, no voy a decir siempre, la mayoría de las veces se plantea que son las ideas, es decir, las ideas que son pensamientos, la razón, una reflexión, las que de alguna manera entran a influir en el pueblo y hacen que este pueblo se empiece a rebelar y empiece una efervescencia política y termine una crisis por la lucha por el poder frente a una élite. Y la derecha siempre ha estado asociada a las élites. Una élite que dependiendo de los ciclos, tiene más cercanía o no más cercanía con la realidad existencial del pueblo al cual dirige, pero a veces se aleja y mira todo desde el punto de vista abstracto. ¿Ya? Sí, el marxismo fue de alguna manera el que influyó y hizo que el pueblo se rebelara y está del pueblo, no sé, ignorante, que se cree todo lo que dicen esas ideas marxistas y se revela. Es decir, primero son las ideas que influyen en el pueblo y el pueblo se revela. Es una manera de explicar que es propia de la derecha, abstracta. Y por lo tanto su respuesta también es abstracta. O sea, la lucha contra el marxismo es libertad. ¿Pero qué es la libertad? La libertad concreta, ¿ya? ¿Qué es la libertad? Qué sé yo, los valores cristianos, qué sé yo. A lo que voy es que la respuesta normalmente de la derecha siempre es respuesta. La derecha como está en la elite, no está, estoy hablando de la derecha tradicional, no estoy hablando de la derecha actual, moderna, por decir. No, la derecha tradicional, en esta historia, en este ciclo, la derecha siempre ha estado en la élite. Me refiero al Partido Liberal Conservador, después el Partido Nacional, etc. ¿Ya? Estar en la élite no detecta los problemas que puede estar viviendo la ciudadanía a la cual la élite dirige. Porque la élite, su pega es dirigir. ¿Ya? Incluso ser ejemplo. Y esta élite, al no tener conciencia existencial y estar muy arriba en la situación de poder, sus respuestas pasan a ser racionales, abstractas. Y son respuestas a dilemas existenciales que el pueblo de alguna manera empieza a pedir que se resuelvan. Y es la izquierda la que normalmente al estar abajo y nace de su relación con el pueblo, o sea, abajo, en el principio del siglo XX, que también lo hace el nacionalismo, ojo, pero el nacionalismo quedó como out después de la matanza del seguro obrero, pero el año 38, pero la izquierda que se arrogó la representación del pueblo, de alguna manera, está compuesta por las personas que viven en cercano a los problemas existenciales del pueblo. Partiendo también de una metodología científica marxista que parte de la base de que hay explotados por un sistema capitalista que de alguna manera genera esta situación de explotación, etcétera, etcétera. Entonces parten desde abajo, parten desde la existencia, que después la teorizan, explican y la llevan a la acción política que puede ser dentro del sistema institucional o por fuera, ¿cierto? La revolución. Entonces, lo que vemos acá en el gráfico es eso, la emergencia de un pueblo que ha sido el camino del pueblo desde no existir políticamente hablando hasta una efervescencia política ideologizada durante los años 70, una desaparición en la participación política por anomia, consumista, moderna, capitalista, liberal, a esta etapa de actual efervescencia política de este pueblo que está llamando a decir, oye, ahora sí que tengo conciencia, y tengo problemas existenciales. Y las respuestas de la no izquierda están siendo abstractas y no existenciales.